Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Sanamente. Vamos a comenzar rápido porque tenemos tanto que contarles. Hoy hablaremos con Paulina del Río, fundadora de Fundación José Ignacio, sobre el duelo en contexto de suicidio y su prevención. Además, vamos a conversar con Marta Carmona sobre cómo podemos enfrentar la crisis de salud mental desde una perspectiva que no necesariamente sea clínica, sino tal vez sociológica, ¿verdad? Y hablaremos sobre el impacto que tiene la coparentalidad, el trabajo conjunto en las dinámicas familiares. Esto y tanto más en el capítulo que ahora comienza de Sanamente. Si hay algo que hemos aprendido durante este tiempo es que el suicidio es un tema mucho más común de lo que creemos. Hablamos poco porque no sabemos cómo hacerlo, nos da miedo. Además, los especialistas plantean que es contagioso, entonces que hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, no hablar de prevención de suicidio es probablemente uno de los grandes errores de la sociedad. Hoy día más de 700.000 personas se están suicidando al año. ¿Qué podemos hacer cuando nos toca a nosotros cerca? ¿Cómo podemos también aprender a contenernos a nosotros o ayudar a contener a alguien que está pasando por un tránsito así de doloroso? ¿Y qué alarmas también podríamos sacar como un aprendizaje para acompañar y evitar futuros suicidios? Hoy día estamos con Paulina del Río, que es fundadora y presidenta de la Fundación José Ignacio, que nació a propósito de su propia y dolorosa experiencia personal con su hijo. Paulina, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Paloma, muchas gracias por la invitación. Siempre cuando hago entrevistas sobre suicidio, Paulina, temo mucho cometer errores en la forma y en el fondo, así que parto pidiendo disculpas si lo hago, pero la idea es justamente visibilizar este tema, imaginar de qué manera uno puede encontrar herramientas en la mitad del dolor para poder superar una situación de suicidio. En tu caso fue de tu hijo, ¿verdad? Exacto. Eso yo ya lo miro con la perspectiva del tiempo y de mucho trabajo personal y grupal, ¿no? Hace 17 años y medio de la muerte de José Ignacio, de su suicidio. Él tenía recién 20 años, estaba en segundo año de la universidad y 5 meses antes se enfermó de una depresión violentamente y eso duró con tratamiento, psicólogo, psiquiatra, medicamentos, en fin, pero no hubo nada. Me encantaría saber qué has aprendido tú en tu ruta personal y en este trabajo con la Fundación, que están en contacto permanente con especialistas y están tratando de ayudar a otras personas, sobre cuáles son las herramientas que pueden tener las personas que hoy día están atravesando por un tránsito como el tuyo, el suicidio de un hijo o de alguien cercano, sobre todo en un contexto donde están aumentando los suicidios. Bueno, el tema del aumento del suicidio, yo no manejo muy bien las cifras. Por lo menos de lo que se sabe, porque son cifras que son muy negras además. Sí, yo creo que es un poco temprano. Se había mantenido estable hasta el 2019, veamos ahora qué ha pasado con la pandemia. Las cifras preliminares no son tan altas, pero veamos. Y lo que sí ha aumentado bastante son los intentos de suicidio. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce un suicidio en una familia, por ejemplo? Primero tenemos que entender que cualquier persona se puede suicidar. Él nunca se va a suicidar en su vida. No, dada una tormenta perfecta de factores, con características personales, biológicas, psicológicas, del entorno, laborales, de vivienda, de enfermedad, de consumo de sustancias, se puede suicidar una persona, aunque no tenga un trastorno mental o no tenga un trastorno mental diagnosticado. Entonces, lo primero para acabar con el estigma es que se suicidó porque la mamá era depresiva, como en mi caso. Era depresiva, no había tenido depresión, que es muy distinto, ¿te fijas? Entonces, lo primero es entender eso.
No, nadie está libre, ¿ya? Y una vez que este tsunami arrasa con, digamos, una familia, ¿qué vamos a hacer? Si el choque es tan grande que tú te has fijado, cuando hay un terremoto, un tsunami, la gente anda como zombie así. Bueno, uno queda igual. Y por mucho tiempo, además. Y por mucho tiempo. Porque el dolor es demasiado grande. Entonces, al principio, aceptar que este shock que no nos permite asumir la realidad, ¿no? Porque si asumimos la realidad de una, nos vamos al diablo nosotros también. Entonces tenemos que ir procesándola de a poco. En eso el cerebro es como generoso. Después, estas son como las tareas del duelo, que no las inventé yo, las inventó Worden, que es un especialista y que es muy bueno. Las tareas del duelo son, primero, asumir esta realidad de la pérdida. La segunda tarea, trabajar las emociones, el dolor desgarrador, el tener que levantarse a rastras, todo eso hay que trabajarlo. El tiempo solo no cura nada. Después, adaptarse a un medio donde la persona que murió ya no está. Eso significa cuando uno tiene que volver a trabajar, volver a sus actividades normales y se da cuenta, por ejemplo, que ya no está ese marido que se hacía cargo de las cuentas, de los arreglos del auto, etc. Y por último, como recolocar a la persona fallecida en otro lugar, ya de nuestro corazón, de nuestra mente, donde va a vivir con nosotros siempre, nunca se va a ir. Pero nosotros poder volver a vivir, dejar de ser sobrevivientes y empezar a ser vivientes. Y ese es un camino que puede ser más o menos largo según la historia personal, y las características, ¿no?, de cada persona. Pero ¿qué cosas sí ayudan a que las personas puedan dar ese paso? Porque, claro, cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus herramientas, el tipo de dolor va a ser muy determinante, pero ¿qué herramientas tal vez del entorno pueden colaborar a que uno pueda dar ese paso de mejor manera? Lo primero que tenemos que pedirle a las personas cercanas es que entiendan que el doliente ha sufrido un trauma brutal, porque toda muerte por suicidio es un trauma, es traumática, aunque uno lo esperara, aunque le hubieran dicho, esta persona ya es una depresión tan grande o tiene un trastorno afectivo bipolar y va a intentar de nuevo suicidarse, no importa, uno nunca piensa que lo va a hacer de verdad. Cuando realmente esto sucede, como es tan traumático, aceptar que la persona no funciona en la misma sintonía que antes. Entonces, encargarse, por ejemplo, de las tareas domésticas, ni siquiera preguntar, encargarse de los niños que quedan tan abandonados cuando, por ejemplo, se pierde un hijo. Estoy hablando de mi experiencia. Los otros hijos, ¿quién los atiende emocionalmente si los padres están destruidos? Entonces, ojalá las tías, las madrinas, los vecinos puedan ayudar a estos niños o jóvenes que están tan solos, preocuparse de ir a buscarlos al colegio, que si necesitan cosas, pues preocuparse de hacerle las compras, pero sobre todo, sin ser invasivo, respetando siempre el derecho del otro a la privacidad, porque muchas veces uno quiere estar sola. Escuchar, conversar de la persona que se fue, puede haber sido el marido, puede haber sido el papá, puede haber sido una hermana, conversar de esa persona, acordarse de cosas simpáticas y no importa si lloran. Honrarla a través de los recuerdos. Exacto, porque es muy lindo para uno saber que otras personas lo quisieron, lo pasaron bien. Celebrar la vida también, ¿no? Exacto, y reírse con las tonteras que a mí los amigos de mi hijo fueron un pilar, contándonos las tonteras que hacían en el colegio, que nosotros no teníamos idea. Fue muy, muy lindo, nos ayudaron muchísimo, entonces eso. Me encanta que hayas hecho el punto respecto de los hermanos, ¿no? Porque he conocido muchos casos de familias, no solo de personas que se han suicidado, sino que ha muerto un hijo por alguna circunstancia, y realmente la falta de atención de los otros niños termina acabando en ellos un escenario que también anticipa otros problemas en el futuro. Cuando un niño muy chiquitito queda desatendido durante mucho tiempo, después ese mismo niño tiene más propensión, por ejemplo, a tener una depresión. Entonces,
Por un lado, ¿cómo fue tu experiencia? Y por otro lado, ¿qué has aprendido de lo que uno puede hacer para, en la catástrofe, tender puentes a los niños que los ayuden de alguna manera, ¿no? Para nosotros, bueno, yo creo que lo que uno puede hacer del entorno, como digo, es preocuparse de los niños no solo en lo práctico, también preocuparse que dibujen si son chiquititos y que vayan contando lo que ven en sus dibujos, o que conversen, sacarlos a tomar un helado y que conversen, en fin. Para nosotros la experiencia fue en la parte buena, que nunca escondimos esto. Desde el minuto 1, José Ignacio se suicidó, lo supo su hermano de 11 años y su hermano de 17 años, y toda la familia y todos los amigos, nunca se ocultó. Eso no se oculta porque tarde o temprano va a salir a la luz y va a ser nuevo más dolor, traumático. obvio. Y los niños son muy astutos. Y yo creo que lo que ayudó fue cuando, por ejemplo, fuimos a la playa una vez o fuimos a un paseo. Esas cosas ayudaron para distraernos. Pero esos fueron puntos así que hubo dentro de esta tragedia que había en la casa y que seguía la vida, pero de repente cualquier cosa gatillaba un dolor gigantesco. Y aparte es muy fuerte esa sensación de saber que la vida ya no es la misma y sin embargo ver que la vida es la misma. Es o sea, atroz. es una insolencia de la realidad, Tú lo ¿no? has dicho, mirar por la ventana y la gente va a trabajar. ¿Cómo se les ocurre si mi hijo se murió? Es terrible. ¿Qué les pasa? Algo que se me quedó en el tintero es aceptar todas las emociones en los niños y en uno mismo. Aceptar todas las emociones. Los niños pueden tener rabia, pueden meterse para adentro, pueden tener mucha pena, problemas de la alimentación, del sueño, de esfínteres cuando son muy chiquititos. En fin, todo eso uno tiene que aceptarlo. O sea, ayudarles a los niños a contactarse con sus emociones, porque es la única manera Y entender de que son síntomas de lo mismo, ¿no? salgan lo más sanos posible de Lógico. este proceso. Me parece muy interesante el punto que hace sobre la comunidad, Paulina, porque parte yo diría que si hoy pudiera decir cuál es la aspirina de la salud emocional de los humanos, son los vínculos. Exacto. Los vínculos, la comunidad, el amor, incentivar eso. ¿Cómo ves tú que nuestra sociedad está atenta de eso? ¿Y de qué manera tal vez tu fundación ayuda o promueve que esto ocurra? Miremos para el lado, ¿no? Mirémonos a nosotros mismos. Agresividad, falta de empatía. En algún momento, yo que ya tengo mis años, en algún momento ese tejido social, esa red comunitaria se rompió. Y yo veo que no ha sido posible repararla. Entonces, ¿qué hacemos en la fundación? Y trabajamos con otras fundaciones también. ¿Qué hemos hecho? Es un trabajo de que participe todo el mundo, que los grupos de ayuda mutua que tenemos para personas que han perdido a alguien por suicidio, ojalá también participen otros miembros de la familia, para que se informen todos, para que en el grupo den rienda suelta y se sientan acogidos. Ahí se ve la necesidad de esta red comunitaria. Yo creo que en todo proceso doloroso, los abrazos, dentro de lo permitido, ¿no? Los abrazos, la escucha empática, la validación del dolor del otro. Yo no le puedo decir al otro, oye, pero si a mí... Ya pasó. Claro, se me murió una tía segunda y claro, yo lo pasé súper mal. Bueno, eso no es lo mismo que a una chiquilla se le muera la mamá, ¿no? Por suicidio, no es lo mismo. Entonces, validar al otro en sus sentimientos y sus emociones, no decirle, oye, pero ¿cómo te quejas si hay personas que además no tienen que comer? No, el dolor de la persona que sí tiene que comer es tan válido como el otro. Y así se va tejiendo esta red y derivando, por supuesto, a profesionales de la salud mental cuando sospechamos que el doliente podría tener una depresión, un riesgo de suicidio, que es
el doble el riesgo de suicidio entre dolientes por suicidio que entre la población general. Entonces también en nuestro grupo estamos muy atentos a detectar señales de que pudieran estar mal. Claro, y me imagino que en el caso, o sea, lo he escuchado, cuando a una mamá se le muere un hijo, como que el sentido de la vida se le dispara, ¿no? Es muy probable que también tenga ideaciones suicidas esa madre. Yo la tuve, sí, tuve depresión, ya la había tenido antes. Tuve depresión, tuve ideación suicida. Es muy importante que hablemos de esto. ¿Cómo salí de eso? Con mucho trabajo profesional y personal. O sea, tenía los medios para tener atención psicológica, psiquiátrica, pero también yo mirando para atrás, después de más de 17 años, como que ahora que yo vivo como muy en paz, ¿no? Como que me felicito, porque yo estaba tan mal en esa época y sin embargo, con todo ese trabajo, recogiéndome con cucharita, logré salir adelante. Uno se pone compasiva con uno en el tiempo, ¿no? Sí, y lo conversamos en nuestro grupo siempre, siempre. Sean más compasivos con ustedes. Uno es más compasivo con el perrito en la calle que con uno mismo. Sí. Empecemos a ser compasivos con nosotros mismos. Hoy miro para atrás y digo, pucha, todo lo que me pasó, estoy aquí y estoy feliz, vivo en paz. No vivo en la euforia, vivo en paz. Y eso es lo más lindo que puede haber en el mundo. Paulina, se nos acaba el tiempo, lo cual es terrible, pero también es una oportunidad también para quienes tienen y para quienes no tienen los recursos. ¿Cuál es la invitación que tú haces desde la misma fundación? Hace poco acá tuvimos también a Alberto Larraín, que contó sobre esta especie de coalición. Exacto, que se está articulando en distintas fundaciones que trabajan en suicidios de distintas perspectivas. ¿Cuál es el mensaje para quien está viviendo por un proceso como el que viviste tú o está viviendo una situación de riesgo de suicidio cercano, etcétera, no toda esa población, o alguien que está pensándolo, ¿no? ¿Cuál es la invitación que harías tú? Porque la sensación a veces es de mucho desamparo, sobre todo cuando no se tienen los recursos además. Entonces, y el sistema está sobrecargado demasiado. Cuando uno lo está pensando, yo sé que es difícil, yo he estado ahí, pero hay que pedir ayuda. Línea Libre, teléfono 1515, linealibre.cl, atiende de lunes a sábado y tiene psicólogos que pueden orientar, que pueden acompañar de manera remota a personas que están en riesgo de suicida o que creen que están con depresión, en fin. Por favor, no olvidar eso, 1515, gratuito. Después, una familia que ve que hay alguien, un miembro de la familia, lo encuentra que está mal. Fíjense, ha hablado de morir, tiene algún trastorno mental o pareciera tener un trastorno mental, ha demostrado una sensación de estar atrapado, o sea, en el fondo de que no puedo salir de este hoyo, aunque yo me ayude y aunque todos me ayuden, yo no voy a salir. Ese es un signo muy importante. El aislamiento, el haber tenido intentos de suicidio previo, el fácil acceso a métodos letales. Todas esas cosas tenemos que tener en cuenta, que se aísla, que cambió, que ahora llora mucho, antes no, que ahora come como loco y antes no comía nada, o viceversa, no duerme y antes dormía, viceversa también. Todas esas señales nos tienen que poner en alerta y significa que podemos buscar ayuda. Tenemos que consultar a Salud Responde. Yo recomiendo hacerlo por la página web más que por el teléfono y dan hora generalmente para el día siguiente también. Orientación, acompañamiento y de ahí derivación al sistema público con mayor facilidad. Recomiendo, como digo, Salud Responde también en este caso. Para personas mayores, de la edad mía para arriba, la Fundación Míranos, que la encuentran en fundacionmiranos.org, van a encontrar ahí ayuda. Hay lugares donde pedir ayuda, lugares gratuitos. No los dejemos de lado, tenemos que informarnos, ¿ya? Te quiero agradecer mucho por esta entrevista, te quiero felicitar mucho por tu historia también. Gracias, yo creo que las personas podemos salir de los hoyos más profundos. Es quizás la lección que quiero dejarle a mis dos hijos que han sido
fundamentales en mi proceso. Les quiero dejar esa lección, ojalá la tengan grabada. Se puede salir de todo, pero se necesita pedir ayuda. La comunidad, ¿verdad? Exacto. Hay que formar esa comunidad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Paloma. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más. Lo revisábamos la semana pasada en la entrevista con el ministro Marco Antonio Ávila, el ministro de Educación, sobre la salud mental en la comunidad escolar, que tiene hoy altos niveles de estrés, el estrés laboral, la presión, en especial para los profesores. ¿Qué alternativas existen hoy para ellos? Lo revisamos en la siguiente nota. Ahí va. Cada persona agradece a otra en voz alta y le lanza la madeja de lana, sosteniendo un pedazo. A primera vista, una actividad sencilla, pero su significado es lo relevante. Red de la Ayuda, un ejercicio que busca promover la gratitud y recordarnos cuándo hemos recibido ayuda. Una cadena que visibiliza las buenas acciones en pares, en este caso, profesores. Y necesitemos mucho y ese apoyo siempre estuvo en la Maca. Ella no me abandonó, así me apoyaba siempre. Muchas gracias. No te abandonaron. Formas de enfrentar las largas jornadas laborales, el desafío de volver a las aulas y el poco apoyo emocional. El escenario que durante la pandemia agudizó la crisis de salud mental en los docentes y que pone sobre la mesa la importancia de cuidar su bienestar. Los profesores tienen muchos problemas de salud mental porque hay un nivel de desgaste muy grande y porque hay un sistema que no los ha cuidado. Habitualmente su formación tiene que ver con currículos, tiene que ver con contenido, pero no necesariamente con abordar crisis o abordar situaciones difíciles en sala de clase. Y esa es una fuente de desgaste muy grande. Estudios recientes señalan que un 9,4% de las y los docentes del aula está con licencia, ha reducido su jornada o ha renunciado. Un profesor que no tiene buenos niveles de bienestar, que se siente mal, que está enfermo, que está dolorido, que está irritable, obviamente que va a transmitir eso dentro de la sala de clase. Por eso el punto de partida de una buena educación es que tengamos profesoras y profesores que estén bien. Y es en ese contexto que el Ministerio de Educación desarrolló la política de reactivación educativa integral Seamos Comunidad, donde uno de sus ejes es la convivencia, bienestar integral y salud mental, que incluye la de los profesores. Nosotros los profesores es bien lamentable, como a veces uno lo tiene que decir, pero no necesariamente nos preparan para esto, ¿no? Lógico. Para entender que yo voy a tener una mejor disposición para ese aprendizaje en la medida, ¿no es cierto?, en que me sienta acogido, que esté... Y eso se aprende también. Estuve como con crisis ansiosa, estuve muy complicada en algún momento. Entonces a mí la meditación fue como mi cable a tierra. Cable a tierra, que es una de tantas alternativas. Mindfulness, respiración guiada y otras técnicas son algunas de las herramientas que existen y que entregan organizaciones como Neyún, una ONG que promueve el desarrollo socioemocional en espacios educativos. Una práctica meditativa que entrena nuestro cerebro hacia un mayor bienestar. Que el mindfulness no solo es una práctica que cuando la estoy haciendo me siento un poquito mejor, sino que en la medida que yo la incorporo como un hábito sostenido en mi día a día, empieza a generar cambios fisiológicos, estructurales y de actividad a nivel cerebral que se asocian con un mayor bienestar, con una mayor capacidad de estar presente. Genera cambios cerebrales que hacen que nuestro cerebro se acerque más a un estándar de salud. Por ejemplo, controlando niveles de ciertos neurotransmisores, regulando hormonas. Durante la pandemia comenzaron a aprender de meditación. No tenían las herramientas para ayudar a los estudiantes ni a ellos mismos, solo la convicción de que era una buena forma de sentirse mejor. Con los meses vieron los resultados. Ha sido como una herramienta que las utilizo día a día y también nos ha ayudado mucho al bienestar emocional. Pero también lo aplico en el aula, con mis alumnos, dedicándonos unos minutos
para empezar nuestras clases. Mira, si finalmente esto es igual que una rutina, así como lavarse los dientes, saber que tienes que comer a cierta hora, la práctica meditativa, cuando ya se incorpora en tu vida, tú sabes que es un recurso para poder conectar y para poder estar bien. Entregar herramientas en la formación de los profesores para abordar situaciones de crisis, un sistema educacional que les dé espacios de cuidado a los equipos y comunidades que se preocupen de su bienestar, son algunos de los desafíos pendientes en la educación de nuestro país, que aún tiene deudas con la salud mental. Pero por mientras que se paga la deuda, meditar cómo lavarse los dientes es una buena síntesis que además está aprobada por la ciencia. Pero vamos a hablar ahora de la crianza, que es un proceso clave para el desarrollo de cualquier niño o niña y que además tiene un impacto en la forma en la que lo hacemos, en la vida que ellos van a tener en el futuro, las herramientas que van a estar a su disposición. ¿Cuál es el impacto que tiene, por lo tanto, la coparentalidad? Que compartamos esas tareas y no recaigan, como habitualmente, por ejemplo, en la madre. Francisca Pérez, académica y psicóloga de la Universidad Alberto Hurtado, nos cuenta. La coparentalidad es el trabajo en equipo que se establece entre la pareja parental o los adultos que están a cargo de la crianza de un niño o niña. Implica el que sean capaces de ponerse de acuerdo, que sean capaces de distribuirse todas las tareas que tengan que ver con la crianza, implica que se puedan apoyar mutuamente y que se puedan comunicar y funcionar como equipo. La coparentalidad sí puede ser ejercida por una pareja hombre-mujer o puede ser ejercida por una pareja homoparental o puede ser ejercida por una mujer, por ejemplo, y su mamá, o puede ser ejercida también por amigos que quieren criar juntos. Entonces, no es lo mismo la coparentalidad que la relación de pareja. Una coparentalidad colaborativa va a favorecer el establecimiento de vínculos seguros y los vínculos seguros durante la primera infancia son centrales en la constitución del sí mismo y en el desarrollo socioemocional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el desarrollo mental, psíquico, emocional y social de ese niño o niña está muy influenciado por cómo son estos vínculos. Si son vínculos donde los cuidadores se apoyan, son sensibles los unos con los otros, están pendientes y validan las necesidades de ese niño o niña, ese niño o niña va a crecer en un ambiente seguro y eso le va a dar una base para su desarrollo posterior. Es un buen modelo de socialización en el que aprende, digamos, que el diálogo es posible, que es posible negociar, que es posible llegar a acuerdos, aunque a veces las personas que forman parte del sistema tengan puntos de vista distintos. ¿Ya? En ese sentido, creo que es un muy buen ejercicio también de democratización en los procesos de socialización. Y hoy en nuestro punto de encuentro, como ya es una costumbre, vamos a compartir con ustedes algunas herramientas, datos, eventos, lo que sea que esté a mano para poder construir mejor la comunidad, que ya sabemos que es la piedra angular de nuestra sociedad. Ustedes saben que la pandemia ha tenido un impacto, lo hemos revisado ya hasta el hartazgo en este programa, a lo largo de las distintas generaciones que componen la sociedad. Sin embargo, los más pequeños han tenido un impacto mayor. ¿Por qué? Porque la aislación, las cuarentenas generaron un vacío en un tiempo de aprendizaje muy importante para niños, niñas y adolescentes en el que practican, por ejemplo, la sociabilización, que es una herramienta clave para el futuro. Todos nosotros sociabilizamos todos los días y aprendemos eso en el colegio, negociando, en los recreos, lo vimos en alguna entrevista anterior. Por eso este año la versión para niños, niñas y adolescentes de Congreso Futuro, llamada Futuristas, va a hacer un hincapié específico en el modo colaborativo, modo cooperativo, que es el lema de este año, y que busca hacer un encuentro donde hablemos sobre bienestar de la comunidad educativa en general. Tanto niñas, apoderados, profesores van a poder participar de esta cuarta versión enfocada en mejorar las dinámicas de convivencia, siempre también de la mano de la ciencia, la tecnología, que es por supuesto la marca de Congreso Futuro. La cita para este año es el próximo 18 de noviembre a las 9 horas. Pueden participar de manera presencial en el Museo Interactivo Mirador, si es que están en la región metropolitana, o se pueden unir a la transmisión especial que va a ser a través de YouTube.
en Congreso Futuro y de Twitch utilizando @futuristas_Chile. Nosotros como Sanamente somos, y Futuro 360, somos fuertes entusiastas y colaboradores de este evento, así que también vamos a estar replicándolo a través de nuestro propio sitio web. Estén atentos porque todos estamos necesitando hoy día fortalecer la comunidad escolar. Y también a medida que conocemos más sobre el dolor físico, podemos ser más empáticos con quienes están viviendo o están padeciendo un dolor en su vida cotidiana y ya se ha vuelto una característica, ¿verdad? Es por eso que hoy queremos recomendarles la alternativa para acercar conocimientos sobre este tema a los más pequeños. Aprender del dolor, del funcionamiento de las neuronas, de cómo actúan los estímulos en nuestro cerebro son algunas de las herramientas que podemos conocer con Ouch, el juego del dolor, un juego de mesa creado por científicos del Núcleo Milenio para el estudio del dolor Pain, y está pensado en promover el aprendizaje sobre el sistema nervioso y la percepción del dolor. El juego, que está ideado para estudiantes entre séptimo básico y segundo medio, se está repartiendo en distintos establecimientos educacionales en el país y también se puede descargar para colorear desde el sitio web www.oucheljuego.cl. Y ahora nos vamos a la calle, que siempre nos conmueve poder escucharlos a ustedes. Hola, yo me llamo Maite Agurto, tengo 21 años y tengo depresión crónica desde hace más de 10 años. En los últimos años he logrado como estabilizarme mucho más al respecto, pero a veces igual me vienen como episodios un poco más de decaimiento, pero nunca han sido tan graves como fueron como entre los 15 y 16 años. Yo desde que era chica, cuando estaba con mis episodios, normalmente me tendía como a aislar mucho, a aislarme, pero encerrarme, hacerme como lo mismo siempre. Siempre ver como las mismas series, los mismos juegos, las mismas cosas. En cambio ahora, si bien todavía tengo esa tendencia como de aislarme un poquito de mis seres queridos, aún así trato de hacer como algo productivo. Por ejemplo, de tratar de aprender cosas nuevas. Por ejemplo, ahora estoy tratando de aprender a andar en patines. Y yo diría que me ha servido harto, que igual como ya no me estoy centrando como solamente en lo que se me es cómodo, igual siento que me sirve, o sea, para hacer algo productivo, pero aparte de eso, en base a ese algo, como tratar de salir adelante. Hasta este punto de nuestro programa ya hemos hablado muchas veces de distintas alternativas que ofrece la psicología, la psiquiatría, la terapia como una manera de tratar el dolor. Y muchas veces cuando nos sentimos mal o estamos agobiados, tendemos a recibir esta sugerencia, ¿verdad? Ándate a una terapia, visita a un psicólogo o a una psicóloga, buscando una salida. Pero ¿qué pasaría si en lugar de atacar el asunto que nos está visitando, la depresión, la crisis de ansiedad, fuéramos un poquitito más allá y tratáramos de entender cuáles son las raíces que nos han llevado al punto en que nos encontramos? ¿Cómo podemos entender una nueva manera de sanar, tal vez de manera colectiva y tal vez de forma más sistémica? ¿Dónde deberíamos poner el foco? Queremos hablar sobre esta nueva aproximación con Marta Carmona, que es psiquiatra y presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Mental, que está con nosotros esta vez en Sanamente. Marta, muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias a vosotras. Planteaba esta idea que tú has repetido bastante en tus entrevistas previas, que tiene que ver con hoy día solo encontramos el síntoma, que puede ser la depresión o la ansiedad, y tendemos a conectarlo con una solución que parece única, que es o anda a terapia o ve a un psiquiatra, ¿verdad? Sin embargo, tú y algunas personas con las que trabajas plantean una nueva forma de aproximarse a este problema. ¿Cuál es esa manera?
En realidad nueva no es, ¿eh? Es una forma y es una óptica que yo creo que siempre ha estado ahí, incluso desde parte de la psicopatología siempre se ha entendido. Una de las cosas que intentamos señalar los compañeros ahora, tanto dentro de la AEN, que es la asociación a la que pertenece la Asociación Madrileña de Salud Mental, la Asociación Española de Neuropsiquiatría, como en un ensayo que he escrito hace poco que se llama Malestamos, intentamos plantear que es muy llamativo que en este punto histórico y en este momento histórico en el que nos encontramos tengamos tanta dificultad para expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones sin utilizar términos clínicos. Por ejemplo, depresión o ansiedad han dejado casi en el común, ¿no? Uno entra a una cafetería, a un bar y escucha a la gente conversando acerca de cómo es su día a día y cómo se encuentran y cómo están, y utilizan estos términos que originalmente están pensados para responder a una pregunta clínica, ¿no? Con una mirada clínica, con la idea de que hay que encontrar algo patológico y hay que poderlo corregir de alguna forma. En realidad, la experiencia humana es muchísimo más amplia que la mirada clínica y que la mirada patológica, ¿no? Entonces, es muy llamativo que de alguna manera hayamos empobrecido nuestra forma de entendernos y estemos intentando comprender lo que nos pasa solamente desde el marco psicopatológico. No es que el marco psicopatológico sea malo y no es que desde la clínica no se puedan aportar cosas y que se pueda ayudar a las personas en determinadas situaciones. Pero es una visión. Claro, es una de tantas y que además no sirve para todo el mundo ni sirve siempre. Y de alguna manera parece que, ¿no? De unos años a esta parte, de unas décadas a esta parte, parece como que la psicoterapia se acaba convirtiendo en la única solución posible a los problemas. Y claro, cuando los clínicos, ¿no? Los profesionales de la salud mental, nos encontramos en consulta con que gran parte del sufrimiento psíquico tiene que ver con problemas económicos, con inseguridad a la hora de tener una vivienda, con violencia laboral, con no poder disponer, ¿no? Y no poder formar parte de redes de afecto, pues de amigos, de familia, porque no podemos verles, porque la vida se nos va en el trabajo, ¿no? Esta sensación de no tener ningún control sobre nuestras vidas, sobre no poder escoger si vamos a reproducirnos o no, cuándo vamos a ver a nuestros amigos, dónde vamos a vivir. Esa cosa de que al final el sistema socioeconómico que tenemos nos acaba colocando en una rueda de la que es imposible salirse y que además en realidad tienes muy poquitas elecciones disponibles para ti, ¿no? Entonces, mucho del sufrimiento que nosotros vemos en consulta tiene que ver con estas condiciones de vida que para muchísimas personas son tremendamente hostiles. Y claro, la mirada clínica no tiene capacidad de responder a esos problemas estructurales. De hecho, es precisamente el poder tener una mirada estructural y el ir a las causas de las causas que dicen los salubristas lo que podría permitirnos estar mejor. Claro, igual esta conversación que ustedes plantean es una conversación política, es una conversación sociológica, de modelo de desarrollo civilizatorio, por decir así. ¿De qué manera uno puede traer esas reflexiones que podamos compartirlas? No sé si tú sabes, pero Chile ha vivido un proceso de revoluciones y de levantamientos para pedir justamente que esas condiciones que tú describes no sean tan inhumanas, ¿no? Y se vuelvan tengan otra escala, que esté más de acuerdo con la vida de las personas. Sin embargo, es una tarea enorme, titánica. ¿De qué manera uno trae esa reflexión que es colectiva y la lleva tal vez al espacio individual y la convierte en una forma de sanar a pesar de que el sistema tal vez no cambie? Bueno, yo creo que Chile ahora mismo sois un ejemplo para el mundo, ¿no? De cómo se pueden corregir tendencias históricas y de cómo de repente se puede poner sobre la mesa que hay que replantear las cosas y que tenemos derecho a soñar con un mundo mejor y que tenemos derecho a construirlo, ¿no? Que eso es algo que es muy llamativo, que en otros lugares y en otros contextos hemos acabado perdiendo esa perspectiva, ¿no? Tenemos al final esta sensación de que la historia se ha acabado, de que políticamente y socialmente ya no vamos a evolucionar nada más y que lo que nos queda es este capitalismo que poco a poco vamos viendo cómo se derrumba, cómo la calidad de vida va disminuyendo, cómo la idea de estado de bienestar, que al menos inspiraba muchas de las políticas públicas en muchos países, directamente se ha desmantelado y al final lo que queda es pues ir viendo desmoronarse el capitalismo poco a poco. Contra eso hay algunos ejemplos, como podéis ser Chile en este momento, ¿no? de plantear las cosas de otra forma y decir, no, la sociedad es una cosa que construimos entre todos y tenemos derecho a tener un horizonte deseable y que construyamos entre todos, con todas las dificultades que eso pueda suponer y todos los acuerdos distintos que haya que hacer y que, bueno, cambiar la sociedad supone poner a gente muy diferente de acuerdo en cosas básicas, ¿no? Y eso puede ser muy complicado, yo eso lo comprendo. Pero yo creo que vosotros estáis ahora mismo en un punto un poco más avanzado en el sentido de poder soñar una utopía y moverse hacia ella de lo que estamos en muchos otros países donde casi parece que las políticas públicas son inalcanzables.
No sé, nosotros, por ejemplo, hemos escrito el libro este que decía, de Malestamos, que es un libro de salud mental, pero que tiene una mirada de salud pública. Virchow, que es el padre de la salud pública, decía que la política es medicina a gran escala, porque si tú quieres mejorar la salud de la población, lo que tienes que hacer es política. Entonces, es verdad que para cambiar la vida de las personas lo que tienes que hacer es transformar sus condiciones de vida. Pero para que tengamos unas políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida, necesitamos una ciudadanía consciente de que eso se puede hacer. Porque una ciudadanía que al final acaba comprando este marco capitalista individualista terrible, en el que lo único que hay que hacer es dejarse llevar por la rueda de la productividad y no se puede transformar absolutamente nada, es una ciudadanía sin capacidad para exigir esas políticas públicas ni para construirlas. Entonces, es verdad que las soluciones importantes vienen de lo macro, pero eso macro no se puede conseguir si no tenemos desde lo micro una mirada de que primero se puede hacer y segundo se debe hacer, ¿no? De que esas políticas públicas son necesarias y hay que hacerlas ya, pero para eso hay que poder creer en ellas. Ahora, me encantaría llevarlo a una escala un poco más pequeña, que es cómo se ejerce o sirve para sanar la conciencia de lo que necesitamos y cómo uno tal vez puede ejercer esa sociedad que sueña en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. ¿Sirve eso para, no sé, sentirme mejor respecto de mi sensación de tristeza o mi diagnóstico de depresión o mi diagnóstico de ansiedad? ¿De qué manera uno puede tejer, tal vez a una escala más chiquitita, ciertas redes que le permitan salir un poco de ese estado, ¿no? Yo creo que tanto en el sufrimiento que podemos entender de una depresión o incluso de un trastorno mental grave como puedan ser, ¿no? Esos diagnósticos de trastorno mental grave como puedan ser la esquizofrenia o el trastorno bipolar o los diagnósticos de depresión o en el malestar no patológico pero sí derivado de las condiciones de vida, en todos estos estados desagradables y duros y difíciles, hay un punto en el que de alguna forma esas condiciones de vida hostiles están operando. Y una forma en lo micro, mientras exigimos lo macro y mientras lo deseamos y lo soñamos en lo micro, una de las formas de poder enfrentarse a eso, entre otras cosas, tiene que ver con cuestionar ese individualismo salvaje. No tanto que como sujetos tengamos que ir uno por uno enmendando este mantra capitalista de que el individuo es lo único que importa, sino fijándonos en las muchísimas cosas que tenemos a nuestro alrededor que demuestran que ese individualismo en realidad es mentira. Los seres humanos somos interdependientes, nos necesitamos unos a otros y nos cuidamos unos a otros. Llevamos décadas recibiendo que eso no es importante, que lo importante es lo que tú haces con tu vida. Y luego, claro, desde esa perspectiva acabas encontrándote un fracaso detrás de otro, ¿no? O en la mayoría de las veces, o si acaso, por golpes de suerte puede que menos, pero desde esa mirada individualista hay muchísima soledad y muchísimo sufrimiento. Pero en realidad estamos rodeados de ejemplos que son lo contrario, desde todas las iniciativas en torno a la crianza para que los niños y niñas tengan una infancia mejor y poder luchar un poco por sus derechos. Desde las asociaciones de vecinos, desde el movimiento feminista, el movimiento ecologista que está apostando porque frenemos esta crisis climática, haciendo la cosa más opuesta al individualismo que uno se puede imaginar, que es luchar por algo cuyos resultados no se van a ver hasta dentro de 100 o 200 años, que nadie de los que estamos vivos vamos a ver revertir la crisis climática. Y aún así hay gente muy joven, además, que esto es bonito, ¿no? Gente que está poniendo todos de la mesa diciendo, no, esto es lo importante, esto tiene que convertirse en prioritario. Tenemos unas condiciones de vida hostiles y un sistema que daña mucho, pero a la vez tenemos 1000 tensiones intentando disputarlo y tenemos 1000 iniciativas en nuestro entorno y a nuestro alrededor que están intentando plantar cara a eso. Entonces, una de las formas, yo creo, de salirse de esa soledad y de ese malestar y de ese sufrimiento, o incluso en las situaciones más clínicas de al menos sentirse mejor respaldado, ¿vale? Porque incluso con un diagnóstico de esquizofrenia tu vida es infinitamente mejor en una sociedad menos hostil que en una sociedad más hostil, tengas el diagnóstico que tengas, ¿no? Esto vale para la gente con diagnóstico y para la gente sin él. Cuanto más acogedora sea la sociedad que conformamos, mejor nos vamos a encontrar, ¿no? Es muy curioso porque la idea de autocuidado en los últimos años sí que se oye mucho y además generalmente vinculada a ciertos productos de consumo, ¿no? Me compro un masaje o me compro un rato de masaje o me compro este producto cosmético como autocuidado. Qué bien, que dedicar tiempo a uno mismo y a cuidarse, pues estupendo. Pero es muy curioso que igual que existe el autocuidado, no exista un equivalente de cocuidados, de cuidarnos unos a otros, ¿no? Es como difícil decir, vamos a cuidarnos, ¿no? Y es como, ¿qué hago? Pues quedo con mis amigos si es que puedo, ¿no? Pero que hay como
hay poco nombre, pocas palabras para definir esos cuidados colectivos. Y esa es una de las cosas por las que podríamos apostar, ¿no? Y de manera que los humanos al final nos encontremos unos a otros. Es bonita la idea que planteas, porque en realidad si uno pudiera, no sé, para un cumpleaños, regalarle a otro cuidado, que tal vez no es un masaje para él, tal vez es yo te cuido, yo te acompaño, yo te ayudo con tu hija, yo voy a quedarme en tu casa cuando tú lo necesites, yo puedo cuidar tus plantas, no sé, regalar un servicio, ¿no?, a otro, eso podría tender un vínculo, además de paso, inevitable, que nos cuesta cultivar porque siempre tenemos una cosa más urgente que hacer. Esa es la cuestión, que para cuidarnos unos a otros, una de las cosas imprescindibles que necesitamos es disponibilidad, y esa disponibilidad se vende carísima en realidad. Tenemos la soberanía sobre nuestro propio tiempo, es un bien escaso. O sea, la inmensa mayoría de nosotros tenemos hipotecadísimo qué vamos a hacer con nuestro tiempo durante las próximas semanas o meses, y si nos paramos a descomponer, ¿no?, un poco, a diseccionar en qué vamos a invertir el tiempo, la inmensa mayoría del tiempo se nos va a ir o en el trabajo o en transportarnos al trabajo. Y de repente, imaginad, ¿no? A mí esto es una cosa que me tortura, ¿no? Cuando salen las campañas estas de prevención del suicidio, ¿no? O las campañas contra el suicidio, que por supuesto está bien que se hagan y está muy bien que se pongan un montón de recursos para evitar los suicidios en este momento en el que la persona ya está tan desbordada que directamente intenta suicidarse, ¿no? Para eso está muy bien que se hagan campañas para impedir eso, ¿no? Pero primero también hay que hacer que la vida sea menos hostil para empujar a la gente para no empujar a la gente a esa situación. Y luego, jolín, que si alguien está en una situación tan terrible de quererse suicidar, estaría muy bien que su entorno, no solo su familia inmediata, sino sus amigos, sus compañeros, pudieran acompañarle y pudieran prestarle ese cuidado, ¿no? Fíjate en una situación tan extrema, pero nadie podemos parar de trabajar para acompañar a un amigo que está con ideas suicidas. Y eso, para mí, describe muy bien el nivel de inhumanidad que tiene lo que hemos normalizado como vida, ¿no? Esta cosa de hay que vivir por ir para trabajar, incluso en situaciones tan tremendamente extremas como es tener a alguien bordeando algo tan trágico y tan extremo como es el suicidio, ni siquiera en esos casos podemos parar y decir, oye, no, estos Excels que tengo que rellenar en la oficina esta semana, que son muy importantes para que mi jefe gane mucho dinero, esto va a tener que esperar porque mi amiga está muy mal y necesito acompañarla. Esto es incomprensible en el marco capitalista y es como, hombre, no sé, yo siempre pienso este ejercicio que ponen los antropólogos, ¿no?, de si tuvieras que explicarle a unos extraterrestres cómo funciona la vida en la Tierra, creo que esto es algo que les sorprendería mucho, ¿no? En plan de cómo puede ser que sea mucho más importante la productividad económica que el cuidarnos unos a otros, incluso en situaciones tan extremas. Sí. Marta, me parece conmovedor el tema en el que trabajas. Ojalá instales otro movimiento al que podamos suscribir mucho, porque esta es una de las crisis principales en Chile también, no solo la capacidad de cuidarse uno, de cuidar a los otros y cómo el sistema nos puede ayudar a proteger la vida, a proteger los grandes valores de ser humanos, ¿no?, y estar sobre la tierra. Así que te quiero agradecer por este contacto con Sanamente. Muchísimas gracias a vosotras. ¿Se han fijado cuando de repente uno huele algo y se acuerda de un momento muy importante de su vida? Es algo clásico, la memoria a través del olor es algo muy profundo, pero ¿cómo funciona la relación entre el olor y la emoción? Se los queremos contar en esta cápsula que viene. Vas caminando por la calle cuando el olor de un ciruelo te para de repente. Tus fosas nasales se amplían y tus ojos se dilatan. Un recuerdo viene a tu mente, los paseos que hacías con tu abuelo de vuelta del jardín. A todos nos ha pasado, un olor que te lleva a un momento, casi como si lo pudieses volver a vivir. Pero, ¿por qué ocurre esto? Existe una zona del cerebro llamada núcleo olfatorio anterior, responsable de conectar cada olor a su recuerdo espacio-temporal. Las emociones son el mejor guardián de lo que vivimos y un alto porcentaje de esos recuerdos vuelven a través de los olores. Los de infancia son los más poderosos, ya que pueden grabar con más fuerza las sensaciones. Nuestra nariz es una herramienta para conocer el mundo. A medida que crecemos, dominamos con más seguridad el entorno y, por tanto, decae la capacidad para grabar situaciones en nuestra memoria. Pero basta una simple brisa u olor del perfume de tu abuelo para generar esa descarga emocional que nos lleve de vuelta a revivir ese momento.
Antes de irnos queremos dejarles como siempre una recomendación, en este caso la de psicólogos voluntarios, la ONG de psicólogos voluntarios que ofrecen justamente atención psicológica gratuita y remota. Si quieren tener más información, simplemente vayan al sitio web www.psicólogosvoluntarios.cl y siempre, como hemos aprendido tantas veces en este programa, pidan ayuda. Nos encontramos pronto en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.